Bueno, a ver, entonces la otra de las causales que van a terminar excluyendo, en este caso la culpabilidad, el primer elemento, primer nivel de la culpabilidad, son los casos de los errores de prohibición. Siempre recordemos que cuando estamos en presencia de un error de prohibición es porque o tenemos un desconocimiento de la norma o tenemos un desconocimiento acerca de las causas de justificación. Entonces, siempre que tengamos un error de prohibición, fíjense que siempre el mismo va a recaer sobre el conocimiento o la comprensión de la ilicitud, ¿sí? Y para el cual se van a reconocer las mismas reglas sin establecer diferencias entre sus distintas modalidades. Ahora, siempre que nosotros tengamos un error de prohibición, tenemos que identificar la clase de error de previsión. Por suerte acá los errores de previsión son únicamente dos, que son los errores directos e indirectos. Entonces vamos a ver la diferencia que existen entre cada uno. Directo, bueno, va a ser el error que recae sobre la existencia de una norma prohibitiva. Entonces acá el autor lo que desconoce es que el hecho está jurídicamente desaprobado por la norma que lo prohíbe, ¿no? Entonces, imaginemos el ejemplo de una persona extranjera que cree erróneamente que al igual que en su país y bajo ciertas condiciones no es punible la tenencia de estupefacientes para consumo personal, padece de un error de previsión porque desconoce la existencia de la norma que incrimina a la persona que justamente tenga, ¿no?, estupefacientes en su poder para consumo personal. Y después, eso es el error de previsión directo, o sea, directamente como dice ahí la doctrina, o desconoces el contenido de la norma o los alcances de la previsión, o el error de comprensión o de interpretación. Ahí también podemos encontrar dentro de los errores de previsión directo en cuanto a los alcances o en cuanto a la interpretación que se hace con relación a a la norma. Por ejemplo, yo puedo conocer el contenido prohibitivo de la norma, o sea, puedo representarme que la conducta está prohibida, pero quizás creo que ante un cierto caso o ante una cierta situación, la conducta está permitida, ¿sí? A ver, doy ahí un ejemplo. Supongamos el caso de, supongamos, tengo a Juan, que Juan sabe que el delito de agresión sexual con exceso carnal está prohibido, o sea, que esa conducta está prohibida, pero cree que si realiza esa agresión sexual violenta en contra de quien es su pareja, no configuraría la figura. O sea, él conoce el contenido de la prohibición, sí, pero no conoce los alcances o no puede realizar una buena interpretación acerca del contenido prohibitivo, ¿sí? Entonces, no es únicamente que ustedes tienen que ir, ah, no, porque no sabe que la norma está prohibida, listo. Error de prohibición directo, no. O sea, el error de prohibición directo puede recaer también sobre los alcances o sobre la interpretación que se hace en este caso, ¿no?, de la norma. Bien. Después sí tengo en los otros supuestos los errores de previsión indirectos. A ver, el error de previsión indirecto es cuando recae sobre la existencia de las causas de justificación que se van a presentar cuando el autor cree equivocadamente que existe una norma que va a ser el que justifica su comportamiento típico. Bien, entonces el error de previsión indirecto, por ejemplo, sería el caso em, de una persona que cree que ve a alguien que está viniendo con un bate de béisbol, está viniendo, acercándose, digamos, en forma amenazante
y lo que termina haciendo es, bueno, este viene a mí a pegarme, agarra también él un palo que encuentra ahí y le termina pegando a la persona y cuando en realidad la persona se estaba acercando no era con el fin de agredirla, ¿no? Al que supuestamente se defiende, sino que estaba por salvar a un perrito que estaba siendo mordido por otro. En esos casos, vean que tienen un supuesto de error de previsión indirecto porque vos te representás falsamente que concurren los elementos objetivos de una causa de justificación, cuando en realidad ni siquiera existe una agresión ilegítima, ¿no? En este caso. Entonces, la diferencia principal, ¿cuál es? Uno, el error de previsión directo recae sobre el contenido prohibitivo de la norma. Dos, el error de previsión indirecto va a recaer en este caso sobre la causa de justificación. Ahora, si yo digo sobre la causa de justificación, fíjense que no necesariamente tiene que ser con relación a que yo diga, ay, sí, yo creía que mi conducta estaba siendo o era justificada, pero en realidad no, no pasa únicamente por ahí. Ustedes pueden tener errores de previsión indirecto sobre los elementos objetivos de la causa de justificación, pueden tener error de previsión indirecto sobre los alcances de la causa de justificación o sobre la existencia legal de la causa de justificación en este caso, ¿sí? Así que a prestar atención con eso, ¿sí? Ahora, eso por un lado, ahí tienen los errores de previsión, la clasificación. Después ustedes tienen que fijarse si una vez que acreditan ese error de previsión, ustedes tienen que acreditar qué efecto tiene ese error de previsión, si es un error vencible o si es un error invencible. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a los efectos o en cuanto a las consecuencias que ello pueda generar? A ver, si es un error vencible, fíjense que en ese caso el error va a tener la consecuencia de disminuir la pena, ¿sí? Y si es invencible, te va a excluir tanto la pena como cualquier otro tipo de responsabilidad que se pudiera acreditar. Esa es la diferencia que existe entre ambas clases de error, ¿sí? Entonces, el vencible, disminución de pena, el invencible excluye la pena. Pero eso no es suficiente porque ustedes tienen que fijarse cuáles son los parámetros que van a tomar para hacer la diferencia entre ambos tipos de error. O sea, hay que fijarnos cuáles son los parámetros que vamos a tener que fijarnos acerca de decir, bueno, este error es vencible o esta conducta implica un error invencible. A ver, si es vencible, es lo mismo que decíamos en el error de tipo. Lo que se les va a terminar reprochando a la persona es que no fue lo suficientemente diligente a la hora de prestar atención a lo que hacía o no fue diligente como para acceder a la fuente de información, ¿no? Que acreditara, el equívoco. Porque si vos accediste a la fuente de información, podrías haber evitado en este caso incurrir en ese error. Esa fuente de información puede ser cualquiera, o sea, puede ser desde un profesional que te indique cómo comportarte en un caso o cómo comportarte en una situación en particular, pero también puede ser alguna noticia, puede ser alguna sentencia, etcétera. Por eso fue muy difícil establecer los criterios que permitan determinar cuándo un error es vencible y cuándo es invencible, porque se trata de una cuestión de hecho, a veces muy compleja, y que los jueces deben resolver en los casos concretos sometidos a su decisión, ¿sí? A su vez,
de todos modos se utiliza como criterio de determinación de la evitabilidad ese famoso baremo relativo al deber de examinar por parte del autor, similar a lo de los delitos culposos. ¿Eh? Entonces, acá lo que nosotros tenemos que ir fijándonos es esta, ¿sí? Es esta cuestión de decir, bueno, es vencible o invencible según si fuiste diligente o no a la hora de examinar la información que tenías que tener en cuenta para realizar la conducta. Bien, entonces, a ver, ¿cuáles son esos parámetros? Bueno, se tiene muy en cuenta el conocimiento de las circunstancias de hecho que apuntan indiciariamente hacia el injusto, lo cual debería motivar al autor para examinar su significación jurídica. También se mira mucho si además de una infracción jurídica el hecho constituye una vulneración insoportable del orden moral, ¿sí? O se admite también muchas veces pautas menos flexibles, quizás en relación al error directo, por lo que respecta a una norma prohibitiva, la duda te va a llevar siempre al reproche de la culpabilidad. Por eso, si yo digo qué debo considerar como un error de prohibición invencible, por ejemplo, yo podría decir, bueno, teniendo en cuenta las capacidades físicas o las capacidades cognitivas del autor, él no hubiese podido obtener el conocimiento que era necesario. O aunque el autor haya podido obtener esa información, bueno, no tenía el deber de verificar si su comportamiento era o no adecuado a derecho, o si se establecía que tenía el deber de procurarse ese conocimiento, y bueno, y si el autor no lo obtuvo, pese a que procuró cumplir ese deber, ¿no? En la medida que le era exigible, tampoco se podría considerar que tuvo la oportunidad de superar el error. Bien. Por eso, cuando es invencible, son los casos en que hay alguna de las circunstancias que recién nombré, sea que vos hayas actuado sin posibilidad de motivarte para cumplir la norma, o que no tengas el deber de hacerlo, o que trataste de cumplir ese deber, pero bueno, no pudiste, listo, se excluye directamente la culpabilidad. Bien. Y el error, bueno, va a ser vencible cuando el autor, empleando esa debida diligencia que las circunstancias hacían razonables y exigibles, hubiera podido advertir que estaba justamente obrando bajo los efectos de un error, es decir, cuando hubieses podido comprender la criminalidad de tu conducta y en consecuencia podrías haberte motivado a actuar conforme a derecho. Bien. Que eso es en cuanto al tema de vencibilidad del error. Eso lo pueden leer de González, porque es muy importante dentro de este punto el tema de las fuentes de información a la que ustedes acceden y que pueden determinar la invencibilidad del error. Esperen que les digo en qué página está el libro. Bánquenme. Está en la página 377, que dice los parámetros de valoración de la vencibilidad del error de previsión. Lean de ahí. Está muy bueno, está bien explicado cómo se tiene en cuenta a la hora de fijar, ¿no? Si los errores son vencibles o invencibles. Bien. No sé si tienen alguna pregunta para hacerme con relación al tema de error de previsión. No, May, no. No, por Bueno, ahora. bien. Bueno, acá entramos a el otro supuesto, que es el estado de necesidad exculpante. Em, Fíjense que dentro del estado de necesidad exculpante ustedes van a ver
la exclusión del segundo elemento de la culpabilidad, que es la exigibilidad, ¿sí? Entonces, ahí van a ver que hay situaciones en las que justamente decae la culpabilidad, pese a que el comportamiento antijurídico ha sido cometido por un autor imputable que tuvo conocimiento de la antijuricidad, ¿no? De su conducta. Entonces, si vos actuaste bajo un estado de necesidad exculpante, es porque justamente no has podido actuar de una forma diferente. Entonces siempre recuerden que la exculpación no proviene únicamente de una cuestión psíquica del autor, ni de la concurrencia de los errores de previsión invencibles, ¿no? Sino que también pueden provenir de factores que incidieron en el momento del hecho sobre el autor, siendo las causas que entran en consideración como esto que vamos a ver es el estado de necesidad cuando van a empezar a colisionar bienes de jerarquía similar, ¿sí? Por eso siempre que nosotros tengamos un estado de necesidad exculpante, van a ver que justamente una de las diferencias que tiene con el estado de necesidad justificante es la cuestión de ponderación de bienes. Porque fíjense que en el estado de necesidad exculpante yo puedo incluso considerar que los bienes que están en juego son totalmente diferentes o de diferente valor, e incluso yo puedo salvar al bien jurídico de menor valor y terminar lesionando al de mayor valor, por ejemplo. O si no, puedo tener bienes jurídicos de igual valor, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia esencial que existen entre los dos tipos de estado de necesidad. Y por otro lado, también ahí lo que nosotros tenemos que fijarnos, la otra diferencia con el estado de necesidad, aparte de que ustedes digan, bueno, se analizan en estratos diferentes, sí, se analizan obviamente en estratos diferentes, pero en ese caso ustedes sí o sí lo que tienen que fijar es que en el estado de necesidad exculpante vos podés salvar el bien jurídico incluso si vos creaste la situación de riesgo. ¿Se acuerdan que en el justificante veíamos como uno de los requisitos que vos no tenés que generar la situación de riesgo porque si no, no podés invocar la causa de justificación? Bueno, acá es distinto. Acá sí pueden invocar la causa de exculpación aun cuando ustedes hayan sido los generadores del riesgo. ¿Sí? Eso por un lado. Y después, la otra cuestión, la otra diferencia es que en el estado de necesidad, en el estado de necesidad justificante, para que tengan en cuenta, en el estado de necesidad justificante ustedes pueden, a ver, pensando cómo decirles, en el estado de necesidad justificante, ustedes pueden salvar bienes jurídicos que sean totalmente ajenos o totalmente extraños, ¿sí? Al tema de los bienes. Entonces, eso siempre acuérdense. Ustedes pueden actuar, decir, bueno, voy a salvar por estado de necesidad justificante, puedo salvar a un bien jurídico que a mí no me pertenece. Bien. Ahora bien, por otro lado, ustedes también ahí tienen que fijarse que en el estado de necesidad exculpante, ustedes no pueden salvar a otro bien jurídico que no sean para ustedes. O sea, si ustedes sufren la lesión en el exculpante, tienen que salvar un bien jurídico que sea de interés para ustedes, no un tercero. Entonces, en ahí, por ejemplo, ahí da el caso
de una persona que ve como otras dos están ahí en el agua peleándose y para salvar su vida porque hay un solo chaleco salvavidas. Entonces, esta persona que está viendo todo desde lejos agarra un arma y dispara, mata a uno y bueno, el otro se salva. Pero en ese caso no hay un estado de necesidad culpante porque el mal que quiso evitar esta persona no era un mal para él, sino que eran terceros totalmente extraños a la obligación o a la generación del riesgo, ¿sí? Entonces no podés invocar un estado de necesidad exculpante en este caso. Bien, bueno, principal es eso, que sepan, saber diferenciar el estado de necesidad justificante del exculpante. Entonces, con relación a quién sufre el mal, con relación a los bienes que están en juego, y la tercera diferencia con relación al origen, quién origina el mal. En el exculpante, puedes vos originar el mal, puedes vos haber provocado la situación de necesidad y aún así vas a poder, nada, vas a poder invocar esta exculpación. Incluso recuerden que los casos de legítima defensa imperfecta, los casos de legítima defensa imperfecta se resuelven justamente como estado de necesidad exculpante. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, No, bien, súper. Bueno, por otro lado, siempre entonces cuando tenemos el estado de necesidad exculpante, recordemos el tema de los elementos. Bien, primero tenemos que fijarnos el caso de situación de peligro. Siempre que vemos el tema de la situación de riesgo o la situación de peligro, en este caso, fíjense que tiene que darse lo que pide, ¿no? El 34, inciso 2, la amenaza de sufrir un mal grave e inminente. Un mal grave e inminente. Entonces, esto supone que hay una situación de peligro que al igual que el estado de necesidad justificante se determina objetivamente. Eso es necesario saberlo, sí, obviamente. ¿Sí? Em, ¿Por qué? Porque recuerden que cuando tenemos la situación de peligro, lo tenemos que mirar siempre desde parámetros objetivos, ¿sí? Cuando entonces decimos, bueno, listo, desde parámetros objetivos voy a mirar lo que para la norma es una situación de peligro o una situación de amenaza, ¿no? De sufrir un mal grave o inminente. Nosotros, por más que digamos, bueno, yo prefiero salvar al perro, digamos, antes que a la persona, no. Tiene que ser grave realmente desde el punto de vista normativo. Y lo inminente se relaciona mucho con la actualidad. O sea, también la actualidad del peligro se va a regir por las mismas reglas del estado de necesidad justificante, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, tengo un peligro actual, tengo una ausencia de otras alternativas de evitación y solamente puedo actuar de esta manera para salvar a ese bien jurídico. Por supuesto que ese mal se puede originar por una causa humana o por una causa natural. Generalmente las causas humanas hacen referencia a los casos de las coacciones, cuando a vos te amenazan o te obligan a hacer algo en contra de voluntad, de tu voluntad, pero ¿cuál es la amenaza? De que si no haces lo que te pido, vos o alguien cercano a vos puede sufrir, en este caso, las consecuencias. Ahora bien, el tema de los bienes amenazados. Como les decía, la regla exige la concurrencia de amenazas de sufrir un mal,
pero tiene que ser una situación de peligro para un bien jurídico del autor o de un tercero muy cercano al autor. Bien, por eso dice el cuarto elemento, el mal que querés evitar tiene que ser para vos, un mal grave o inminente, o para un tercero cercano a vos. Y se excluye del estado de necesidad disculpante, como les decía, el tema de la ponderación de bienes, que uno tiene que ser de mayor valor, y otro tiene que ser justamente de menor valor. No, acá puede ser de igual valor o incluso puede ser el que salvás de menor valor al que afectás, pero siempre y cuando sea un mal que evitás para vos, ¿sí? Bueno, el tema de los medios para salvar al bien jurídico, lo mismo que en el estado de necesidad justificante. Tenés que utilizar el medio menos lesivo que tenga a mano, pero que sea altamente efectivo para intentar salvar al bien jurídico. Porque ahí recuerden que no tenemos que, a ver, no tenemos que tener por ahí la certeza de salvar al bien jurídico y decir sí o sí hay que salvarlo, no. Con que vos hagas todo lo posible para salvarlo, con eso ya es más que suficiente. No se te exige que seas un héroe del derecho y que andes salvando, ¿no? A todo el mundo, no. Y bueno, y después acá no se exige, como les dije, que seas extraño a la situación de riesgo porque vos pudiste haberla generado y aún así podés invocar el estado de necesidad exculpante. Y por último, el punto 7 ahí lo mismo que veían en el justificante, ¿no? Que el ejercicio de derechos especiales va a convertir en este caso al sujeto en obligado a soportar el riesgo, por lo que no puede invocar estado de necesidad quien por su especial situación tiene el deber de soportar el riesgo, ¿no? Y ahí tienen los ejemplos, ¿se acuerdan? De Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, los bomberos, los guías de montaña, médicos, los tripulantes del buque, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el caso de los tripulantes de un buque. Ellos siempre tienen que salvar primero a quién. Siempre tienen que salvar a toda la tripulación. Bien, sí o sí tienen que salvar primero a la tripulación. Bien, y después recién se salvan ellos. Así que eso es esencial acá. Vean el ejemplo vean el ejemplo del Titanic. ¿Qué pasó en el ejemplo del Titanic? A ver, en el Titanic, primero y principal, fíjense que primero salvaron a todas las personas que estaban a bordo, a todos los pasajeros, ¿sí? Y recién después terminaron salvándose los que quedaban, ¿no? Los miembros de los miembros de la tripulación. Bien, así que eso tengan en cuenta. Entonces, vos no podés, salvar en este caso al bien jurídico, no te puedes salvar a vos mismo teniendo vos el especial deber de salvar primero a las personas que tenés a tu cargo cuidar. Bien, bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, May, ninguna. Bueno, Y a la compañera que mandó ahí, la verdad que se escucha bien. ¿qué pasó? No, no vi, pues no veo yo la pantalla. Si alguien está escribiendo, no veo el chat. Ah, Betiana Cardoso dice que se te escucha cortado, May. Ah, Bet- bueno, ¿vos me escuchás bien? Sí, sí, por eso. Ah, Yo también la escucho bien. bueno. Em, y bueno, y después el tema de las coacciones, como les dije, seguramente les hablarán, pero las coacciones están dentro del estado de necesidad exculpante, ¿sí? Em,
Hay algunos autores como Zaffaroni que ellos consideran que la coacción es una causa de exculpación totalmente distinta. Pero si ustedes siguen a Domínguez Genaín, él habla de las coacciones ya dentro del estado de necesidad exculpante, porque si bien la situación coactiva generada por una amenaza es una consecuencia subjetiva, ella proviene de un estado de necesidad. Entonces, para evaluarlo, nosotros tenemos que fijarnos en el aspecto objetivo, que deriva de la relación entre el mal causado y el evitado, por lo que la exclusión de la antijuricidad o de la culpabilidad va a depender mucho de la jerarquía de los bienes en colisión. Entonces, la distinción quizás no depende tanto de la naturaleza humana o natural de la fuente creadora de la situación de necesidad, sino por ahí del valor de los bienes jurídicos que están involucrados, ¿sí? Así que bueno, en fin, a eso se refiere eso de la coacción ya dentro, recuerden, dentro del estado de necesidad exculpante como el mal que tiene un origen humano, ¿no? En este caso. Bien, bueno, y solamente eso van a tener. Lo que sí, sí quiero que tengan presente es que también el estado de necesidad exculpante va a tener, ¿no es cierto?, su aspecto objetivo, su aspecto subjetivo. En ese aspecto objetivo son esos 7 elementos que están ahí nombrados y su aspecto subjetivo es el tema que vos te representes, que estás actuando para, como dice ahí, evitar un mal. Por ahí uno se tiene que preguntar, ¿y qué pasa si el sujeto tiene un error sobre la concurrencia del estado de necesidad exculpante? A ver, las reglas relativas al error de previsión, o sea, las que derivan de equívocos sobre la concurrencia de situaciones o de normas justificantes, van a terminar resultando totalmente de aplicación a los casos en que el autor tiene un error sobre la concurrencia, en este caso, de los elementos objetivos del estado de necesidad. Entonces, la doctrina dominante admite un estado de necesidad exculpante putativo, que se refiere a las circunstancias que exculparían el hecho, ¿no? Que esa es la postura de Jeschek. Al que algunos lo definen como una suposición equívoca de la inexigibilidad del comportamiento. Después hay otros autores, como Zaffaroni, que lo consideran como un error que recae sobre los elementos objetivos de la causa de exculpación. Y ahí Zaffaroni dice que para él de todas formas hay que justificar, hay que exculpar en realidad la conducta, porque para Zaffaroni en realidad lo que se debería tener en cuenta es que por la situación en la que vos te encontrás o por la urgencia de la situación, es como que, bueno, no te queda otra que actuar de esa manera para salvar en este caso al bien jurídico, ¿sí? Entonces, eso tengan en cuenta. Entonces, si yo tengo un error sobre la causa de exculpación y aplican la postura de Zaffaroni, él dice, listo, o sea, es un error exculpante, sí, pero que se aplique por analogía en buena parte, que se lo termine disculpando, ¿no? Respecto a la conducta realizada. Ahí daban los ejemplos en González, el del náufrago que se pelea con otro por un pedazo de madera y desconocían ambos que atrás estaba viniendo un bote salvavidas a rescatarlo. A ver, en ese caso tenés un error, ¿no es cierto?, sobre la circunstancia exculpante, pero Zaffaroni dice, bueno, por analogía, por la situación en la que se encuentran y demás, hay que terminar también aplicando la exculpante ante esos supuestos. Les voy a leer esa parte, espérenme, que dice Zaffaroni sobre los errores. Es como un estado de necesidad exculpante putativo, o sea, porque solamente en tu cabeza estaba la situación de riesgo y no objetivamente. Dice, los náufragos en el fragor de la pelea por el madero no advierten que pasa detrás de ellos un barco que podría salvarlos. Ese es el ejemplo.
Entonces dice, el fundamento de exclusión se deriva de razones preventivos generales, es un error de previsión invencible, porque en ese caso el autor no puede descargar su responsabilidad en otro. Esa es la solución mayoritaria y preferible, porque armoniza con el fundamento del instituto, que es excluir la responsabilidad, la culpabilidad, y con la necesidad de protección a la eventual víctima. Bien. Entonces ahí tienen el fundamento en González, como para excluir también la culpabilidad en los casos en que haya errores, sobre la situación que da origen al estado de necesidad exculpante. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá sobre esto? Por